Estamos presentes. Sí. Acabar de aterrizar de aquello inmediato que nos engancha un poquito, estar presentes. Ese es uno de los dones más escasos. Así está el bulto, no estamos presentes muchas veces. Entonces, la presencia es un don, igual que el del corazón. El corazón no late ni por ayer, ni por mañana, ni por después. En presente, cada momento. Entonces, el primer ejercicio, me preguntaba aquí Silvana, ¿cómo hacer eso? Entonces, ¿uno cómo hace? Lo primerito es estar presente y listo, como dicen los parceros, para las que sean. O sea, no mareársele a los desafíos de la vida, que ni siquiera son las exigencias de lo o de los demás, sino los desafíos frente a las limitaciones propias, frente a las flojeras propias, frente a los temores propios. Los temores no van a desaparecer, eso es todavía una estrategia de evolución, es necesario el temor para tener prudencia. Pero cuando nos limita ya no se vuelve prudencia, sino que se vuelve miedo. Y como es una estrategia evolutiva todavía tan profundamente ligada, bueno, a mí es que me encanta jugar con los bucles y los cables. Muchas gracias. Entonces fácilmente se nos pega el miedo y se nos vuelve una validación y una justificación. El asunto es no rendirle tributo al miedo. El asunto es no consagrarle el tiempo, el espacio y la vida al miedo. Parece que se me apagó el video bien. El videoproyector. ¿O no? Ah, no, gracias, Mateo. Tenía apagado el chuflis este. Bueno, entonces el asunto no es solamente tener una cosa, sino que hacer con ella. El ejemplo del pasador de diapositivas. Es estar atentos, presentes y a través de observarnos a nosotros mismos, darnos cuenta si somos lo suficientemente libres. La conquista de la libertad es de las artes difíciles, porque no se trata de serlo a cualquier precio, ni de cualquier manera, ni para cualquier cosa. Y lo que más nos dificulta ese ejercicio de la libertad, así creamos que no, es el miedo. Entonces, aprender a caminar con él al lado para que nos diga: detente, reflexiona, prudencia. No podemos luchar contra él. Es, como les digo, una estrategia de la evolución para permitirnos ser cuidadosos, pero no tanto que nos obviemos a nosotros mismos. Yo puedo obviar cosas no esenciales, pero no puedo terminar obviando mi ser. Esta imagen, entonces, partiendo de lo que somos, más allá de las circunstancias con las que nos identificamos, o sea, el camino de Caperucita Roja, cuando se encuentra con los conejitos, con las mariposas, con las flores, y se va por el camino que más le complace, y llegar a nosotros mismos, decir: bueno, ¿y para qué voy yo por este camino? ¿Para qué las flores? Cuando yo digo ¿para qué las flores?, posiblemente la deje ahí donde esté, agradezca la belleza, la haga parte de mí y siga mi camino. Entonces, esta en realidad es una representación, no es sino una representación de una realidad sutil. Somos un movimiento de energía, somos una antena entre lo que llamamos el cielo y la tierra, y se manifiesta a través de ese ser antena, vínculo entre cielo y tierra, el hijo de la creación, que no solo somos nosotros como seres humanos, sino todo lo que encarna una faceta, un principio de la luz, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todo hace parte de esa vida. Entonces ya no consideramos la vida en cuanto
autopoiesis, o sea, capacidad de reproducirse, nacer, crecer, morir y reproducirse, sino resonar, conectar con ese principio de la vida. Tenemos entonces que hay un movimiento que es un movimiento ascendente desde lo inferior, los aspectos inferiores, que no son en sí, no es un inferior en el sentido de lo peyorativo, es lo inferior sagrado que contiene lo superior. Si no hubiera continente para lo superior, no tendría ninguna gracia. O sea que aquello que se manifiesta en el plano físico es sagrado como un continente de eso superior. Aquello que se manifiesta en nuestras emociones es algo sagrado como vehículo o modo de manifestar lo superior. Lo que se manifiesta en la claridad de nuestro pensamiento es sagrado como vehículo que refleja lo superior. Entonces, de acuerdo a eso, sabemos que el cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos son un medio para revelar lo superior. No son un fin. En esta imagen de la derecha vemos dos triángulos, el hombre representado con sus 7 centros de energía y un triángulo que desciende. Cuando el verbo se hizo carne y la luz se manifestó en la materia, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte, cómo se producen corrientes y nos ubicamos dentro de esas corrientes, se producen formas y adoptamos esas formas. No es que seamos la forma, adoptamos una forma para manifestarnos. Entonces tenemos una correspondencia con lo que llamamos el espíritu en nuestro cuerpo mental, en el uso de esa cualidad y poder de conectarnos con un propósito a través de la mente, y está representado en el cerebro. Tenemos en esta descender el espíritu hasta la materia, esa correspondencia en lo que llamamos el polo neurosensorial o el cerebro, simplemente el pensar. En lo que tiene que ver con el Hijo, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo desciende y se manifiesta en el sentir, el polo rítmico, relacionado con esta zona entre el abdomen y el pecho, que llamamos el tercero, el cuarto centro, el plexo solar y el plexo cardíaco. O sea que ahí decimos ya hay una polaridad de las emociones que pueden ser las inferiores. ¿Cuáles son las inferiores? Las humanas: egoísta, enojado, territorial, conservador, estrategias de supervivencia. No es ni bueno ni malo. El problema es hacer de eso el fin de los sentimientos. Tener relaciones para tener placer, y ese es el objetivo, nos va precipitando entonces en un mundo inferior en el que nos quedamos aprisionados, porque el placer no es suficiente con el ser, sino con el tener, y queremos tener cada vez más. Entonces, si me ama, ya no es suficiente que me ame, sino que me diga estás hermosa. No es suficiente que me ame y que me diga estás hermosa, sino cómo estás de linda. No es suficiente todo esto. O sea que caemos en esa insatisfacción en la que nos lanzamos a la periferia que veníamos ahora y nos volvemos víctimas de la seducción, la necesidad de apegos y de relaciones más que de conexiones y vínculos auténticos. Y el Espíritu Santo, desde esta perspectiva, se manifiesta en la inteligencia que adopta la materia y se vuelve nuestro cuerpo. Entonces tenemos el pensar, el sentir y una manifestación que actúa en nosotros a través de nuestro polo metabólico motriz, nuestro cuerpo físico. Entonces podemos decir que esto que pulsa, que venía desde el origen, que se manifiesta en esta representación, se hace de carne y sangre en nosotros. Se vuelve el instrumento de manifestación y adopta una manera de ser conforme lo que concebimos y según lo que consentimos. Hay un dicho: cultiva un pensamiento y cosecharás un destino.
o cultiva vientos y cosecha tempestades. Porque lo que concebimos, hay una unidad que en nosotros se ha disociado porque se ha sobredimensionado. Si nosotros representáramos al hombre con el uso que hace de su ser, la cintura no estaría en la cintura, estaría aquí, en el corazón. Mucho de pensar, mucho de desear y poco de corazón. Entonces seríamos casi como un monstruo que no se sostiene, literalmente se quiebra. ¿Y dónde nos quebramos? En nuestro sentir humano, cuando el mundo nos corresponde con la misma frecuencia con la que nosotros nos relacionamos con el mundo. De la dependencia, entonces la otra cara de la dependencia es la frustración y la traición. Nos damos cuenta entonces que este poder empezar a parar esta cadena de automático pensar, desear, reaccionar, tiene que ver con el despertar de la conciencia del corazón, de el pensar del corazón. El corazón, vamos ahora a entrar un poquito, esto no pretende ser el entrenamiento, sino una motivación para que nos hagamos cargo de eso, empecemos a pensar con el pensar del corazón. No es pensar con el corazón que asumimos, que quiere decir pensar con nuestros deseos, no, es pensar con los principios propios del corazón, que ya vamos a ver cuáles son. Este pensar del corazón entonces está en las metáforas y en los refranes de la antigua sabiduría, como hacían los sabios antiguos, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, todos ellos, para saber lo que sabían, si no había microscopios electrónicos, no había laboratorios de aceleración de partículas, no había resonancia por emisión de positrones, no había nada de eso. Estaban en un pensar que es el del corazón, que es no lineal. Nosotros, en la revolución industrial y en la modernidad y posmodernidad, nos precipitamos al pensar de la mente, empezamos a manipular la materia y a creer que las partículas eran la verdad, no simplemente los resonadores de principios superiores, igual que nuestro cuerpo físico es el resonador de un principio que es el de la inteligencia del Dios Padre que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, nosotros nos precipitamos en ese mundo de los fenómenos, de lo que pasa y se ve y se mide, pero ya no se percibe, ya no se siente. Y el instrumento de conexión, de medición, de radiación, el campo antena real del cuerpo lo tiene el corazón. Ese campo, como hablábamos ahora, que hay sensaciones y sentimientos que uno percibe en el otro y sin que hable ya lo está sintiendo, y tenemos corazonadas. Eso no es sino la manifestación de ese campo de radiación del corazón que se registra a un nivel visceral, no a nivel intuitivo superior, sino a nivel reactivo, porque esas corazonadas generalmente las sentimos en el plexo solar, donde tenemos este resonador del principio del sentir, que es el del hijo, que está destinado a resonar en su corazón, pero todavía estamos en la periferia del mundo, y la periferia del mundo nuestro, cuando uno dice yo, dice aquí en el corazón. La periferia es el sobrevivir, es el tener necesidades instintivas que son lícitas, pero no es el fin, sino el medio para que la energía vaya alcanzando estos escalones sucesivos hasta llegar, como terminamos en la primera parte de la mañana, a sentir que es que somos algo más que las circunstancias, algo más que nuestro cuerpo, algo más que nuestros deseos, algo más que las ideas que tenemos del mundo, los prejuicios o los sectarismos que tengamos, que ahí hay algo que aún no hemos descubierto. En ese momento entonces empieza ese proceso de humanizarnos, de abrir, apertura de corazón, desde la parte física literalmente. Hay ejercicios de yoga que trabajan para la apertura
de este centro que tiene que ver con el chakra cardíaco, o el abrazar totalmente de corazón. No es simplemente apretar al otro o medio empujarlo con el codito para que no me toque mucho, sino entregarse. En eso supone el ejercicio de confianza que nos permite ir más allá del miedo a la presencia, o sea, que se note el ser que está presente. Este campo ya se sabía hace algún tiempo. Jacobo Grinberg Silverbaum, un neurofisiólogo mexicano, hace más de 20 años hacía experimentos, ponía personas conectadas a un electroencefalograma cada uno, a un electrocardiograma cada uno, medía las ondas y el tipo de trazado, los dejaba en un lugar aislado de otras influencias externas y simplemente estaban ahí. Tenían instrucción de no interactuar, sino simplemente estar ahí, neutros. Resulta que el electrocardiograma y el electroencefalograma de la persona con mayor nivel de coherencia, y eso es una cosa fisiológica, física y fisiológica, inducía al otro y terminaba el electrocardiograma y el electroencefalograma del otro semejante al de la persona con mayor estado de coherencia. Enseguida vamos a ver de qué se trata la coherencia. O sea que estos estados son contagiosos. Lo que no sabía Jacobo Grinberg Silverbaum en esa época es que no era tanto el campo del cerebro. Él le apuntó mucho al campo neuronal y estudió el chamanismo en México, y por qué Pachita, una chamana mexicana, podía hacer un trasplante de corazón y el que había llegado con un corazón hecho tira salía hecho un toro porque le había hecho un trasplante de corazón. Son fenómenos fisiológicos y energéticos físicos que todavía no dominamos y no manejamos, como una mujer entre comillas ignorante que no era neurocardióloga ni neurocientífica ni nada, una mujer del común tenía la capacidad de hacer eso. Entonces recurría a un poder que es el poder de conectar desde el corazón con esa matriz, que es la que llamamos la matriz del espacio-tiempo, donde se gestan todas las posibilidades, donde se pueden atraer los hilos de acuerdo a lo que concebimos y consentimos y pedimos en estado de coherencia. Y el estado de coherencia no es solamente desear intensamente algo, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces Jacobo Grinberg no sabía que ese campo de radiación del corazón va hasta 5 metros de distancia, que eso era lo contagioso, no era el campo neuronal. El campo neuronal por sí solo, yo no puedo tomar un electroencefalograma si no estoy en contacto con la cabeza. Yo puedo tomar un electrocardiograma a 3 metros de distancia. Y se puede detectar el campo del corazón a 5 metros de distancia. O sea que esto de el próximo, el prójimo, termina siendo ese estado crítico en el que nos entrelazamos los unos con los otros y somos responsables por lo que vertemos en ese campo de proximidad. O sea, de proximidad, porque estamos contagiando un estado de rabia, de agresividad, de miedo, de resentimiento, de dolor, de odio. Puede ser coherente, porque estoy pensando, sintiendo y haciendo lo que tiene que ver con ese estado. Todo mi cuerpo está resonando y oscilando en ese estado. Entonces obviamente esto es como no una piedra chiquitica que cae en un lago, es una piedra gorda que va mucho más allá con fuerza y arrasa otras pequeñas ondas que son las que están ahí de pronto del que tiene buenas intenciones pero todavía no tiene tanta coherencia. Entonces somos responsables por ese estado de inducción. Ustedes han visto que cuando uno tiene un imán y pone clavitos, alambre, alfileres, el imán no se gasta y sin embargo induce ese comportamiento magnético en lo que es ferromagnético. Quiere decir, en lo que puede polarizarse, y el hierro, por sus características, se polariza y por eso se llaman los materiales ferromagnéticos. Entonces, si pongo un alfilercito, a mí chiquita me encantaba jugar porque hacía una filita de alfilercitos que pegaban unos de otros, hacía una cadenetica de alfileres.
Eso literalmente nos está pasando a nosotros. ¿Por qué? Oscilación, resonancia, conexión, correspondencia, relación, comunicación. Es una ley física. El asunto es que no nos han enseñado a sumar, a restar, a multiplicar, a manejar computadores, calculadoras, y no nos han enseñado cómo entrar en esos estados que son inevitables y corresponden a leyes físicas, pero nosotros somos el programador, el ordenador de esos estados. Somos los que estamos induciendo. Los sospechosos somos nosotros. Somos cada uno. Entonces ahí viene el fenómeno de comunidad que estamos sosteniendo y entretejiendo cuando nos vinculamos como víctimas o como verdugos o como indiferentes o como sí o como no. Estamos propagando estados que excluyen lo otro. Cuando nos sectarizamos, o sea, nos hacemos en un sector determinado y excluimos lo demás, empiezan a haber corrientes y fuerzas que no solamente nos afectan a nosotros, sino todo lo que esté oscilando en esa frecuencia del miedo, de la tristeza, de la ambición, del odio, de la ansiedad, de la pasión. Nos hacemos simplemente partes, porque desde esa perspectiva, si ponemos lo que decíamos ahora, que la influencia de mi campo magnético del corazón es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que esté el otro. O sea, que te quiero ver lejos de mí. Eso está hablando de eso, que si se aleja, se diluye este campo, pero como cerca de mí, en el próximo hay otro, por más que lo tenga ya lejos, en estas cadenas sucesivas de vínculos, vinculaciones, esto sigue formando la misma cadena, con un hecho maravilloso. Es agravante si permanecemos en la negligencia. Es maravilloso si aceptamos el desafío de ser, vivir, pensar desde el corazón. Y es que un hijo es un fractal, es un eco de un principio de la vida que pasa a través de la madre. Y hablo de nuevo de la madre. No, la razón no es esa, digamos que es una estrategia de la vida, de cómo se contagia y se transmite algo que tiene que ver con el ser y el hacer a través de la gestación, desde que el corazón empieza a latir. Esto que se da a luz, en parte tiene mi historia y la historia de madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, hasta que emerge y es matizado con esta presencia del masculino, es enrollado para que adopte formas diferentes y estados diferentes y evolucione, porque si no, no habría posibilidad de evolución. O sea, que el masculino es este impacto que nos lleva y nos llama la atención a este evolucionar, añadiendo otro principio, ya no solamente el de la existencia, sino el de el retorno al hogar. Un hijo puede entrar en resonancia con su madre, y la madre, sobre todo con el hijo, así esté a 10.000 kilómetros de distancia, porque desde ese punto de vista no hay separación, hay un estado de resonancia que los mantiene unidos, así en el espacio estén lejanos, en la esencia están unidos íntimamente, como la distancia que hay entre mis pensamientos y la médula de mis huesos. Entonces, esto quiere decir que tenemos en esto un desafío muy grande, y es proteger, nutrir, amparar el hijo como madres, como mamás, cuidar el masculino de las condiciones psicológicas, anímicas y espirituales, para que este entorno sea sano y sea amable. Amable quiere decir, esto que yo hago se puede amar,
o no. Porque si yo soy detestable, ¿por qué me van a amar? Porque soy detestable, simplemente porque lo merezco. Entonces empezar a cambiar patrones y valores de nuestro proceder y de nuestro comportamiento para que aquello que gestado ya en la matriz de la comunidad pueda ser amable y nuestros niños no tengan temor de salir al mundo, no tengan que convertirse de nuevo en víctimas o en verdugos porque el ambiente que se toca es literalmente tóxico.